aprobada, publicada. Vamos a entrarle al tema. Yo le agradezco mucho al diputado Ricardo Ruiz, al coordinador de Morena en el Congreso, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, que hoy nos acompaña en esta República MX. Gracias, diputado. ¿Cómo está, Manuel, Ricardo? muy buenas noches. Un gusto estar contigo y con tu público. Gracias, muchas gracias. De pronto hablamos de política, o los ciudadanos escuchan hablar de política y de leyes y de discusiones y de Congreso, y son palabras que inhiben, Sí. son palabras que alejan del interés al ciudadano. ¿Por qué una ley como esta que ustedes aprobaron tendría que importarle a los ciudadanos? Porque justamente va dirigida a ellos. Es la manera en que se pueden organizar como vecinos, como gente que está en una colonia, en una comunidad, para poder defender sus derechos, para decidir sobre su entorno, sobre las obras, sobre las necesidades que tienen y para que se les escuche en el gobierno y también para que haya recursos que ellos manejen para el mejoramiento de sus espacios. ¿Qué herramientas tienen los ciudadanos a partir de la aprobación de esta ley, aprobación y publicación ya en la Gaceta? Mira, la Constitución establece 3 formas de democracia. Una que es la indirecta, la representación, la integración del Congreso, la jefatura de gobierno. Otra que será la democracia directa, es decir, la posibilidad de ir a través del plebiscito, del referéndum, de la consulta, a tomar decisiones generales sobre la ciudad, la revocación del mandato para decidir que el gobernante en turno pues, no le satisface y puede modificarse antes del tiempo para el que fue electo. Esa es la democracia directa. Y hay otra forma que llamamos la democracia participativa. Sí. Es decir, la posibilidad de que como vecinos, como comunidad participemos en nuestro entorno directo, en el espacio más cercano a nosotros, nuestra colonia, nuestra alcaldía, y que tomemos decisiones respecto a lo que nos atañe. Que es curioso, ¿no? Porque esa tendría que interesarnos a todos porque pues es en la comunidad, es en la calle, sí, en la que vivimos, por la que pasamos, a donde van nuestros hijos claro, a la escuela, donde caminamos, donde vamos a la escuela. Pero normalmente son bajísimos los índices de participación en Ha los sido ejercicios. bajísimo, menos del 10%. Sí. Y justamente de lo que trata esta ley es de incentivar las formas. ¿Qué ha pasado? Que se pervirtió esta forma. Que de pronto los partidos, los integrantes de los partidos se quitaban la camiseta, eran partido, pero luego eran ciudadanos. O sea, se agandallaban. Sí, se agandaban por una razón muy sencilla. A ver, alguien que esté en un partido es político de tiempo completo, le paga a su partido, puede hacer proselitismo, puede hacer cosas, se vincula con el delegado, ahora el alcalde. Sí. Un vecino va a trabajar todo el día, regresa, participa con sus vecinos, se comunican, hay problemas de seguridad, hay baches, hay problemas, y los sábados o los domingos se reúne un ratito. Estaba totalmente en desigualdad con los políticos. Sí, porque entonces, el vecino no persigue un fin electoral. Claro, entonces, ¿qué pasaba? Que se fue cooptando estas estructuras y por supuesto entonces los vecinos no participaban. Se elegían a gente de los partidos que ahora eran ciudadanos, que tenía vínculo con el delegado. Entonces era como una vía clientelar, pues para que la delegación impusiera decisiones en la comunidad y para que usara algo que llamamos el recurso del presupuesto participativo, sí, pues camuflado. Que no era poco, ¿no? Porque había por Que ahí no era poco, decenas, cientos pero de millones de que pesos. como se usó, había una gran opacidad. Todavía estamos pidiendo que nos digan en la alcaldía ahora de Coyoacán o de otros lugares, ¿cómo se usó el presupuesto? No sabemos. No sabemos todavía. No sabemos si se usó ni Y siquiera. cuando nos dicen cómo se usó, decimos, oye, pero eso era función del presupuesto, eso estaba en el presupuesto de la delegación, ¿por qué lo usaste con la de los vecinos? Eso tiene que cambiar. Y justamente esta ley plantea transparentar los recursos, establecer una nueva forma de organización y de elección que permita que los vecinos de a de veras elijan a vecinos de a de veras, no camuflajeados. Sí, no disfrazados. No disfrazados. No disfrazados. Ahora, exactamente. ¿qué pasa? Y se toca en esta ley también el tema, ya lo enlistabas, revocación de mandato, Sí. por ejemplo. ¿Cómo queda la revocación de mandato? Bueno, se establece como se establece en la Constitución que pueden los ciudadanos, que puede el Congreso, que puede solicitarse antes de que termine el periodo para el que fue electo el alcalde o la alcaldesa, la jefa o el jefe de gobierno, puedan revocarse a través de un procedimiento que implicará presentar la solicitud y que se lleve a cabo esto. La discusión ahí era sobre si la jefa de gobierno en particular podía solicitar
que se hiciera eso. La oposición no quería eso. La oposición no quería, porque es como más bien un refrendo, va a pedir un refrendo. Que es la misma discusión que hemos tenido a nivel federal. A nivel federal, exactamente. Entonces eso no se metió, se dejó de lado, no era el tema central. El tema central era la democracia participativa, que realmente puede haber una participación. Y claro, establecer el plebiscito, el referéndum, que son dos formas donde los ciudadanos pueden opinar sobre obras, pueden opinar sobre leyes, ya no solamente el Congreso. Eso es importante, que se le pregunte al ciudadano. Creo que todos quienes nos ven dirán, qué bueno, que nos pregunten. Ahora, también elegimos autoridades para que tomen decisiones. Claro. ¿Hasta dónde preguntar y hasta dónde no? ¿En qué sí y en qué no a los ciudadanos? Sí, pues mira, en el caso del referéndum, el referéndum se refiere a leyes, a normas. El Congreso decide por una mayoría que hay una norma que tiene que aprobarse. Pero hay temas que son muy sensibles a los vecinos, que van más allá de la representación de esa democracia representativa. Y es importante que se tome. Pongo un ejemplo del pasado, pero creo que es importante, es a nivel nacional, pero es importante. El tema de la modificación al artículo 27 sobre el tema del petróleo, sobre la propiedad del petróleo y sobre estos temas. Bueno, cuando se consultó a la gente decía a través de encuestas, el 70-80% decía no estamos de acuerdo con que se reforme para privatizar el petróleo. Y sin embargo, por mayoría de votos el Congreso lo aprobó, porque dos partidos tenían el control y aprobaron. Decíamos, eso no es democrático, porque no había un mandato expreso para que lo hicieron, era conveniente ir a un referéndum para que la gente ratificara. Esa es la idea, que en temas importantes para los ciudadanos, además del Congreso, haya la ratificación. ¿Y cómo se definen esos temas? Porque pienso, voy a hacer la de abogado del diablo. Si a los ciudadanos les preguntamos, ¿quieres que baje el cobro de predial? Es más, ¿quieres que no se cobre predial? Pues claro, 100% de los votos. ¿Cómo blindar estas decisiones en temas de impuestos, de finanzas o de derechos humanos incluso? ¿No? Los derechos humanos justamente que no tú lo tocas, Manuel. Hay dos aspectos que no se pueden consultar. Ni el tema de las finanzas, en el manejo de los impuestos, es algo que evidentemente vamos a estar en contra siempre. Y el tema de los derechos humanos, no puedes someter a votación si se aplica o no. Fuera. Eso queda fuera. Matrimonio igualitario, eso no se va a consultar. No se puede tocar, son derechos inalienables. Aborto. No se puede tocar ningún derecho. Lo que se puede tocar son el tema pues de otras normas que competen a todos. Fuera de eso, cualquier otra norma se puede consultar. El plebiscito, a diferencia del referéndum, se refiere a aspectos que no son normas, construcciones, decisiones generales sobre una serie de temas que puede participar la gente y tiene derecho a hacerlo. Y no necesariamente es el total de los ciudadanos de la ciudad, podrá de pronto ser una consulta acotada a una alcaldía, incluso dentro de una alcaldía, algunas colonias. Por supuesto, también por alcaldía puede hacerse sobre temas que competen solo a esa comunidad. Vale la pena revisar porque a final de cuentas esto debe ser una herramienta para empoderar a los ciudadanos. Ya es ley. Ya es ley, es un derecho para todos. Y lo importante es eso, tú dices, se dice una palabra, empoderar a los ciudadanos, es decir, que cada vez más participen los ciudadanos, que tomen decisiones, que participen, como tú dices, no en la discusión política en general, sino en cosas concretas que le competen a él y a su entorno. En lo tangible, Ricardo. Una buena parte de la participación es de mujeres, por cierto. Ah, mira. Son las que están en el entorno, en la colonia, y el 80% son mujeres. Son las lideresas de muchos hogares. Pues son las que están más al pendiente, van a la escuela, regresan, están ahí. Y palpan y viven, ¿no? Directamente. Gracias, Ricardo. Gracias a ti, Manuel, estamos a tus órdenes y a la de ustedes. Gracias, diputado. Gracias. Ahí está, y pues hay que conocerlas. Lo primero es informarse sobre estas herramientas para utilizarlas. Nos vamos a un corte, es muy breve al volver. Le voy a